Venga, vamos a darle al tema de termoquímica, el siguiente tema, que vamos a mezclar básicamente la química con la termodinámica. Y este tema en concreto pues va a ser un repaso, un poco de un repaso ampliado, vamos a decir, de la química que se daba en segundo de bachillerato. En concreto, pues respecto a entalpías de reacción, entalpías de formación, veremos la ley de Hess, energías de enlace, etcétera. Bueno, ya lo vamos a ir viendo por el camino. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir dos aspectos muy importantes de la termoquímica. Y estos dos aspectos los voy a resumir con dos preguntas. La primera, ¿cuánto calor se intercambia en una reacción? Y ¿la reacción es espontánea? Son dos preguntas que en termoquímica son, o sea, digamos, es la base de la termoquímica. Saber si, o sea, cuánto calor se intercambia, porque será básicamente la energía que desprende la reacción o que necesita necesita absorber para realizarse, y si es espontánea, porque claro, si tú quieres hacer un experimento y quieres controlar el experimento, si la reacción es espontánea no lo vas a controlar nunca. Sin embargo, si no lo es, pues entonces puedes provocarla, ¿no? Bueno, venga, pues primero aclaremos algunos conceptos. El calor de una reacción es simplemente la energía desprendida, el calor intercambiado en el transcurso de la propia reacción química. Y está asociado a dos términos específicos, dos tecnicismos, y es el calor exotérmico y endotérmico. El exotérmico, como su propio nombre lo indica, la raíz de la palabra exo de fuera, ¿vale? En plan que saca, libera calor, y endo de dentro, es decir, absorbe calor. Bueno, como ya sabéis de la tralla que os he metido en los dos temas anteriores, el calor no es una función de estado, con lo cual pues tendremos un problema cuando querramos definir un camino, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, la entalpía es una función de estado. Por lo tanto, cuando quieras definir el camino de la entalpía, te da igual por dónde vaya. De un punto A a un punto B, lo que importa es el punto A y el punto B. Sin embargo, el calor, como no es función de estado, sino que son energías que se desprenden, que se pierden, pues según qué camino, pues a lo mejor una reacción es más eficiente, es decir, necesitan menos energía, aportarle menos energía, o viceversa, ¿vale? Por lo tanto, vamos a particularizar en dos casos. Uno a volumen constante y otro a temperatura constante. Es decir, que tendremos que la variación de energía interna será QV y la variación de entalpía será igual a QP. O sea, calor no me sale. Calor a volumen constante y calor a presión constante. Bueno, además la diferencia de entalpía es una función de estado y tendremos que, dado una reacción, o sea, imagínate que no me voy de aquí. A ver. Imagínate que tienes una reacción tal que A por A más B te da C, C, donde las letras minúsculas son coeficientes estequiométricos y las letras mayúsculas van a ser los elementos, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo calcular la entalpía de esta reacción? Pues delta de H básicamente va a ser C por la entalpía de C más D por la entalpía del elemento D menos A por la entalpía del elemento A menos B por la entalpía del elemento B. O sea, básicamente va a ser la entalpía, la suma de entalpías del producto menos suma de entalpías del reactivo. Donde obviamente esto es producto y esto es reactivo. ¿Vale? Bien, dicho esto, tenéis que saber una cosa, y es que la entalpía
depende tanto de presión como de temperatura. O sea que siempre tendremos que especificar a qué presión, a qué temperatura nos situamos. Por regla general, lo que más suele variar es la temperatura. Y se define delta de H super cero como la entalpía a presión atmosférica, ¿vale? A presión estándar. Por lo tanto, si por ejemplo pues pongamos un ejemplo con una reacción cualquiera, a ver, con, por ejemplo, hidrógeno 2 estado gaseoso más un medio O2 estado gaseoso, que nos va a dar H2O líquido, pues delta de H0 a 298 Kelvin es menos 285,8 y no me cabe, espérate. Esto te da a 0, o sea, a una atmósfera y 298 Kelvin. Esto te da menos 2,85,8 kilojulios. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, vamos, un ejemplo cualquiera. Bueno, bien, y ahora, ¿qué pasa con la energía interna del sistema? Porque claro, hemos hablado del calor, hemos hablado de la entalpía, pero recordemos también que está la energía interna. Aquí la tienes. Bueno, pues en cuanto a la energía interna, lo que podemos establecer es una relación con la entalpía, puesto que sabemos que delta H0T va a ser igual a delta de U 0T más delta de PV 0. Es decir, tau 0T más P0 delta dV. Muy bien. Sin embargo, la variación de volumen que vemos aquí de una reacción gaseosa no es tan evidente como podemos esperar. Es decir, normalmente lo que hemos visto es que esto simplemente será V2 menos V1, donde V2 es el volumen expandido, no sé si se dice así, pero en plan que eso, dada una expansión, pues será el volumen final menos el volumen inicial. Pero, lo dicho, en una reacción la cosa no va así. En una reacción el volumen va a ir de la siguiente forma. Vamos a centrarnos en el elemento P0 delta V, ¿vale? Pues va a ser P0 V producto menos P0 V reactivo. Vale. Por regla general, en las reacciones químicas se suele trabajar muchísimo con moles. Por lo tanto, pues lo más lógico, puesto que la presión es constante, pues vamos a expresarlo en moles, es decir, sabiendo que P es igual a nRT partido de V, ¿vale? Pues lo que vamos a tener básicamente es N producto, ojo, en estado gaseoso, producto RT menos N reactivo RT. Vale, o sea, básicamente esto se puede expresar como que P0 delta de V va a ser igual a delta de N en estado gaseoso RT. Bien, aquí la pregunta que surge, porque en parte puedes pensar que me lo he inventado o que por razones de simplicidad lo quería hacer así, pero ¿por qué razón el volumen de los gases y no de otras sustancias? ¿Por qué no puede ser los moles de un gas, o sea, de un líquido o el volumen de un líquido? Y he elegido gas, ¿vale? Claro, porque aquí lo que no he dicho es que era volumen gas, ¿vale? Por eso eran moles de un gas. Bueno, la respuesta es simple. Simplemente se debe a que la dispersión de un mol de gas es mucho más importante que un cambio de densidad en un sólido o líquido, ¿vale? Entonces, es por generalizar, ¿ok? Bien, dicho esto, vamos a la entalpía normal de formación. Entalpías
normales de formación. Bien. La entalpía normal de formación la definimos como delta de H super 0 TF. Y es el cambio de energía de un mol de sustancia a partir de sus elementos en su forma más estable. Repito, es el cambio de energía de un mol de sustancia a partir de sus elementos en su forma más estable. ¿Vale? De hecho, delta de H super 0 TF es igual a 0 para cualquier elemento en sus formas más estables, a cualquier temperatura. ¿Vale? Veamos. Supongamos la siguiente reacción. Tenemos esto, como antes, básicamente una reacción así teórica, ¿vale? Vamos a tener una entalpía aquí de la reacción a una temperatura y a una presión estándar super 0. Bien. Pero también vamos a tener una entalpía para estos elementos, que vamos a llamar 1T, y otra entalpía para estos elementos. Vamos a llamar 2T. Vale. Bueno, pues lo que vas a tener es que delta de H1T va a ser igual a A por delta de H super 0T del elemento A, o sea, de formación del elemento A, más B delta de H super 0T formación del elemento B. Lo mismo vas a tener con delta de H2 a temperatura T. Va a ser lo mismo, ¿vale? TF, pero esta es C de delta de H super 0, TF y D mayúscula. Bien. Y lo que puedes relacionar es que delta de H super 0T va a ser igual a delta de H 2T super 0 menos delta de H 1T super 0. Básicamente es generalizar un poco lo que hemos dicho antes. Y de hecho vamos a generalizar aún más escribiendo vaya la redundancia, la expresión general. Y es que cualquier entalpía de formación a temperatura T y presión estándar va a ser igual al sumatorio de un coeficiente nu sub i por delta de H super 0 T F I. ¿Vale? Perfecto. Vale. Ya lo tenemos. Veamos. Pasemos ahora, ya que hemos generalizado las entalpías, vamos a la ley de Hess, la famosa conocida que vimos ya en bachillerato. Y es que la ley de Hess lo que nos dice es que, bueno, básicamente en sí es una generalización de lo que acabamos de ver, de resultados de entalpía, ¿no? Pero con ella lo que podemos hacer es calcular entalpías de reacciones, suponiendo que la transformación de los reactivos a productos ocurre mediante otras etapas. O sea, otras etapas más bien mientras tantas etapas sean necesarias, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Veamos. Voy a pasar de página porque va a ser un poco más largo el ejemplo. A ver. Supongamos que
ejemplo, tengo como reacción esto en grafito más 3H2 en gas, que nos va a dar C2H6 en gas. Y nos preguntan cuál es la entalpía a presión constante, o sea, a presión en una atmósfera estándar y 298 Kelvin de esta reacción. Vale, pues nos dan como dato las siguientes tres reacciones. Tenemos C2H6 gas más 7 medios O2 gas, que nos da 2CO2 gas más 3H2O líquido. Y la entalpía de esta reacción a 298 Kelvin y presión estándar es menos 1560 kilojulios. Vale. Segunda reacción, tenemos carbono grafito más O2 gaseoso, que nos da CO2 gas. Vale. Entalpía, otra vez, temperatura, presión, menos 393,5 kilojulios. Y por último, última reacción que nos dan, H2 gas más un medio O2 gas, que nos va a dar H2O líquido. Y esto nos da delta de H0298 menos 286 kilojulios. Bien. Veamos qué hacemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser multiplicar por 2 la segunda reacción. O sea que lo primero que haremos será 2 por I. Y esto nos va a dar 2 grafito más 2 O2 gas. Tened paciencia, ¿vale? Este tema va a ser muy de esto, así que bueno, siento que sea un poco aburrido. Pero hay que pasar por esto, así que vale. Lo siguiente que haremos será multiplicar por 3 la tercera reacción. Así que 3 por I. 3H2 gas más 3 medios O2 gas 3H2O líquido. Ya tenemos nuestro 3H2 líquido a la derecha, tenemos también nuestro 2CO2 a la derecha. Uy, perdón. Tenemos nuestro 2 grafito a la izquierda, que es lo que queremos. Nuestro 3H2 a la izquierda también queremos, por lo que también queremos un C2H6 a la derecha. Así que lo único que va a quedar va a ser darle la vuelta. Así que menos 1 por I. Esto nos va a dar 2CO2 gas más 3H2O líquido, que nos da C2H6 gas más 7 medios O2 gas. Bien. Y de aquí vamos a sacar lo siguiente. 2CO2 se te va con este. 3H2O líquido con esto. Y si sumas 2 más 3 medios O2, se te va con 7 medios. Quedando pues la reacción que tú quieres. Pero aquí viene la cosa. Y es que te vas a fijar sobre todo en esto de aquí y esto de aquí. De la manera que sigue. Una vez que obtienes la reacción, bueno, no la... Venga, va, no voy a ser vago. 2 de grafito más 3H2 gas, que te da C2H6 gas, ¿vale? Esto es lo que tú quieres. Bien, ¿cómo calcular su entalpía, la entalpía de la reacción? Pues fíjate, lo primero que vas a hacer es delta H super 0 a 298 Kelvin 2 por
la entalpía de la ecuación, o sea, de la reacción II. O sea, 2 por menos 393,5 kilojulios. Más 3 por la reacción 3, la entalpía de reacción 3, o sea, menos 286 kilojulios, más menos 1 por I, o sea, más 1560 kilojulios. Esto al final te da, si lo haces todo, menos 85 kilojulios. ¿Vale? Y así es como se haría con la ley de Hess, que bueno, ya la conocéis, pero no está de más repasarlo un poco, ¿vale? Bien, dicho esto, veamos la dependencia que tiene la entalpía con la temperatura. Porque, claro, por ahora estamos todo el rato con el 298 Kelvin. Pero ¿qué pasaría si en vez de 298 Kelvin es distinto? ¿Vale? Pues vamos a verlo. Para ello vamos a coger la relación que teníamos antes, la relación general. AT0, esto era igual, sumatorio en I de los coeficientes mu sub I por delta de H0T, F, I, ¿vale? Bien. ¿Qué pasaría ahora si derivara? Bueno, pues si yo hago derivada de delta de H de T0 respecto a T, para saber cómo varía mi entalpía respecto a la temperatura, ojo, a presión constante, ¿vale? Pues esto simplemente sería, el coeficiente no se toca, la derivada de lo de dentro, ¿no? De la entalpía de formación. H0T y partido de T a presión constante. Vale. Bien, pues definimos esto, no sé si os acordáis, como capacidad calorífica. O sea que esto va a ser sumatorio en I de los coeficientes nu sub I por capacidad a presión constante, la I que depende de temperatura. ¿Vale? Y esto básicamente va a ser delta de Cp super 0. ¿Vale? A presión constante, ojo, muy importante. Bien, supongo que ya lo dije, pero lo recuerdo. Veréis muchas veces que tanto la entalpía a veces se escribe tal que así, o a veces se escribe tal que así, con una barra encima. Incluso yo a lo mejor lo hago. Igual que Cp se escribe así, como también se puede escribir así, ¿vale? Bueno, pues esto es entalpía de formación molar y esto es capacidad calorífica molar, ¿vale? Cuando es molar, para obtener la Cp, pues simplemente tienes que hacer N, o sea, esto es igual a N por Cp, ¿vale? Básicamente. Cp es la normal, capacidad calorífica normal, y N los moles, ¿vale? Simplemente. Bueno, dicho esto, vamos entonces a ver qué pasa. Si ahora yo cojo estas dos relaciones que he obtenido y las igualo, pues lo que voy a tener va a ser entalpía 0T partido de T igual a delta de Cp0. Lo que puedo hacer, esto es simplemente una ecuación diferencial que voy a resolver. ¿Vale? Y esto, si resuelvo, lo que me va a dar, bueno, voy a tener de T1 a T2, de T1 a T2. Si esto lo resuelvo, lo que me da es lo siguiente. Delta de H a T2 menos delta de H a T1 igual
a delta de Cp0, a la integral, perdón, de delta de Cp0 de T1 a T2 de dt, ¿vale? Y esta es la relación, la ley de Kirchhoff. Muy importante, ojo, ¿eh? Esto es muy importante. Esta relación es muy importante, ¿ok? Claro, si tenemos que si delta de Cp0 es constante, podremos sacarlo de la integral y entonces pues la integral será muy fácil. Será simplemente delta de Cp por delta de T, ¿vale? Pero básicamente esta es la ley de Kirchhoff, ¿vale? Ley de Kirchhoff. A ver. ¿La he liado? No, está bien. Vale. Que no solo estaba en los circuitos, también estuvo en termoquímica.